contar con dos profesores del taller, Hernán Sosa y Jorge Iriarte, quienes nos van a deslumbrar con la impresión 3D. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de la Escuela Técnica. Mi nombre es Jorge Iriarte, soy profesor de acá de la escuela y junto con Hernán Sosa les vamos a dar una introducción al maravilloso mundo de la impresión 3D. Bueno, acá sobre la impresión 3D podemos ver las máquinas que utilizamos, en este caso tenemos dos. Una máquina que es marca Guido y otra máquina que es Overlock, ¿sí? Son dos máquinas de técnicas diferentes, o sea, con distintos tipos de eje para trabajo. Bueno, podemos decir también que en la impresión 3D usamos distintos tipos de materiales, ¿sí? Donde pues, se pueden usar tipos polímeros, se pueden usar metales, se puede usar materiales de construcción y materiales orgánicos. O sea, orgánicos nos referimos que ya está avanzado también lo que es la impresión celular, directamente para hacer órganos humanos, por ejemplo. Bien, Jorge, ¿querés? Sí, para que más o menos tener una idea de lo que es 3D, si nosotros tenemos esta impresión que se hace con una impresora normal en cualquier casa, esto es una impresión 2D. ¿Por qué? Porque solo tiene una cara, la podemos ver de atrás, no hay nada, del costado tampoco, solamente adelante. Impresión 3D, esto es lo mismo, este objeto es el mismo, pero es una impresión 3D. Lo podemos ver de arriba, de abajo, de costado. Eso es la impresión 3D y eso es lo que logramos con estas máquinas. Hacer un dibujo en la computadora y que después a través de un programa se pase a la máquina para que haga la impresión. Ya trabajamos matemáticamente con un eje X, un eje Y en la parte de 2D y estaríamos agregando el eje Z que está manejando lo que es profundidad dentro de ese plano. Agregamos un eje más, por eso decimos que es tridimensional. ¿Cuántas impresoras tiene la escuela? Bueno, en este momento contamos con dos impresoras Overlock, la Guido y una Prusa y tres que, bueno, estas tres las que fueron mandadas por el gobierno provincial y tenemos una Prusa y tres que fue la primera de toda la impresora, fue con la que arrancamos, con la que empezamos a aprender un poco de todo esto, que fue comprada con dinero de la cooperadora de la escuela. Y fueron los primeros pasos, la primera adquisición, donde nos despejamos un montón de dudas con respecto a lo que son distintos tipos de materiales, hubo ciertos problemas, fuimos conociendo, muchas veces, o sea, de forma autodidacta vamos haciendo muchas cosas, teniendo conocimiento de lo que son los distintos materiales y la preservación de esos materiales también, porque es muy importante cómo se almacena ese material, ¿sí? Básicamente hay distintos tipos de materiales. Los más conocidos son el ABS, el PLA, el HIPS, PET y el Flex. ¿Sí? Nosotros acá por una cuestión de práctica usamos el ABS y el PLA. El ABS es derivado del petróleo, o sea, es un plástico común que no, como cualquier otro, digamos, que no es biodegradable, o sea, no es ecológico. En cambio, el PLA sí es biodegradable, que acá cabe una aclaración, es biodegradable pero a nivel industrial, o sea, se biodegrada rápidamente a temperatura y humedad constante y se le agregan unas enzimas. El PLA es derivado del maíz, eso es lo que tiene de bueno que no se usa un recurso, o sea, es un recurso renovable. En cambio el ABS es derivado del petróleo y es un recurso no renovable. Bien, también podemos decir que o sea, hay distintas tecnologías aparte de lo que es este material de tipo aditivo, o sea que es capa por capa de plástico. Siempre el ejemplo que puedo establecer es cuando uno, por ejemplo, va a comprar fiambre, uno corta desde una barra, ¿sí? Va cortando y saca por fetas. Esto es lo contrario. Lo que hace directamente es feta por feta adicionar para formar una pieza o un cuerpo, ¿sí? Capa por capa, sumándolo para establecer esa pieza.
Esta tecnología, o sea, también se suma a otros tipos de tecnología, por ejemplo, que puede ser, en vez de usar plástico, se puede usar una resina fotosensible con una luz, va sumando y va haciendo que ese cuerpo aditivo también vaya creciendo. O la otra tecnología, que es un proceso industrial, ya conocido por nosotros dentro de la escuela, que se llama sinterizado. Uno pone polvo de metal dentro de un molde, ese molde se calienta, se conforma el material adentro, se funde y obtiene una pieza. De esta igual forma se hace con una impresora, que es una impresora de tipo metálica. No tenemos ese tipo de impresora, pero conocemos la tecnología. Lo que hace es como cuando uno hace una torta que tamiza la harina, ¿sí? Va moviendo ese tamiz, vuelca el polvo metálico y con un láser pasa y hace el mismo trabajo de impresión que hace la máquina esta, pero fundiendo ese metal. Otra capa hace lo mismo, pasa, tamiza ese metal nuevamente y otra vez esa capa sucesiva se conforma a través del láser. Bueno, podríamos hablar también de las distintas aplicaciones que tiene. Bueno, la impresión 3D, o sea, lo más usado es para hacer objetos para prueba, que es, o sea, se dibuja en la computadora, se lleva a la máquina, se imprime y de ahí cuando uno tiene el resultado listo, o sea, correcto, se ve de que esté todo perfecto, las medidas, todo, y después ya se puede llevar a un mecanizado en metal o en otro material. También se hacen, bueno, se pueden hacer objetos de decoración, colado de otras piezas, y una de las utilidades que nosotros le encontramos o le dimos durante la pandemia fue la fabricación de las máscaras faciales. Se hicieron alrededor de 600 máscaras con dos de estas impresoras. Y para que tengan más o menos una idea, esta es la máscara terminada. Ahora, esto es lo que imprime la impresora, las dos piezas, y después se le agrega el acetato. Esto, por ejemplo, para hacer esta pieza, la máquina tarda 2 horas. O sea, 2 horas por cada pieza. O sea, es un proceso lento, pero tiene muy buena resistencia y flexibilidad, ¿sí? Entonces, dentro de esto de la pandemia fue donde le encontramos una nueva utilidad a lo que veníamos haciendo nosotros acá en la escuela. Dentro de lo que es la escuela, nosotros nos permite también el hecho de poder poseer estas máquinas, hacer distintos tipos de prototipos. O sea, con el prototipo que hacemos, trabajamos con ese prototipo y después, en base a ese prototipo, buscamos la mejora de lo que estamos realizando o fabricando. Ya de por sí, como decía Jorge, tenemos distintos tipos de obtención del modelo que queremos hacer. O sea, una obtención sería a través de una página web de otros colaboradores que ya lo hicieron, poder encontrar un objeto, descargar ese objeto en un formato, digamos, numérico, de código numérico, para que la impresora lo entienda. Pero otra de las formas también es a través del dibujo tecnológico que tenemos que aplicar nosotros si queremos realizar una pieza específica a la cual requiramos y que no esté dentro de esa página. Después, colaborativamente, lo que se puede hacer una vez terminado ese objeto, se puede subir y compartir para otra gente también, como nosotros bajamos, también damos nosotros para que otro pueda acceder a eso. Bien, otra de las aplicaciones también... Esta es una de las piezas hechas por... Esto es dibujado. Es una pieza en la cual se croquisó y se llevó al dibujo directamente, ¿sí? Y se pudo establecer la impresión de la pieza desde un modelo tridimensional dibujado, valga la redundancia, en 3 dimensiones. ¿Qué programas suelen utilizar para la creación del dibujo en la computadora para luego después llevarla a la impresora 3D? Bien, esa es muy buena pregunta. Dentro de las aplicaciones, en realidad tenemos aplicaciones de tipo básicas y aplicaciones de tipo complejas, de distintos grados de operación, digamos. Las operaciones complejas se realizan normalmente con un programa llamado SolidWorks. Posiblemente vamos a trabajar con otro programa llamado Solid Edge, también de otra empresa. Y los más comunes normalmente se trabajan con SketchUp, se puede trabajar, que es más básico,
o puede ser también a través de otra página que es del MIT, que nos permite también hacer creaciones en 3D más básicas, ¿sí? Con menos detalle, pero igualmente impresiones al fin, archivos al fin que nos permiten imprimir, ¿sí? Otra pregunta más. Sí. ¿Cómo ustedes se capacitaron para poder llegar a aprender a hacer todo esto, desde el programa hasta la impresión 3D? Bien. Bueno, ¿Querés decirlo vos? un poco fue aprendiendo entre nosotros, practicando, viendo, probando, haciendo macanas, haciendo cosas buenas. Fuimos también con Hernán a hacer un curso a Junín de esta máquina sobre todo. Y lo demás es práctica, porque cabe resaltar, recién Hernán explicaba que cuando uno hacía un diseño lo hacía en SolidWorks. Ahora, una vez que está la pieza diseñada en SolidWorks, ese archivo se pasa. Acá, por ejemplo, tenemos esta máquina, la Overload viene con una computadora incluida y se pasa un programa que se llama Cura, ¿sí? En ese programa, uno lo que puede hacer es darle la definición, o sea, si uno quiere que las capas sean más finas, más gruesas, más relleno, menos relleno, y también se le da otros valores como la temperatura de fundido del material, porque así como hablábamos que había distintos materiales, el ABS, por ejemplo, se usa en una temperatura entre 220 y 250 grados, y el PLA, en cambio, se usa entre 180 y 220 grados, ¿sí? También se regula la temperatura de la cama donde se va a hacer la impresión. El ABS tiene que estar en una temperatura entre 70 y 90 grados, y el PLA, en cambio, puede que no tenga temperatura o hasta una temperatura de 60 grados. Entonces, cuando recién vinieron las máquinas, todas esas cosas tuvimos que probar porque se nos despegaba, no adhería, no lo podíamos sacar. Entonces, bueno, la experiencia mayor que agarramos fue el hecho de estar practicando con distintos materiales. El material en sí no es muy caro, viene de aquí, viene el rollo, vienen los rollos, así, de 1 kilo, y con un rollo de 1 kilo se sacan muchas piezas, y el valor que tiene el rollo no es considerable como para decir no puedo errarle o no puedo estar probando, ¿sí? Entonces, nosotros hacíamos prueba y error, ahora ya le tenemos más la práctica, ahora ya las cosas salen mucho más rápido. Cabe destacar también lo que decía Jorge con respecto al material. El material normalmente es un material fuerte, es un material bastante noble, ¿sí? Para trabajar, y también lo que nos permite ese material es trabajar con distintos tipos de estructura, ¿sí? No es que normalmente hacemos una pieza totalmente sólida, sino como decíamos hoy, muchas veces que hacemos un prototipo, la pieza se deja hueca, sino se construye como si fuese un panal de abeja adentro, donde queda espaciado. Entonces el material es mucho menor, el uso del material, y lo que tenemos con ese material es el aprovechamiento total y también la estructura, que nos ayuda a nosotros a poder decir cómo se va a comportar eso, que es distinto. Tenemos alguna muestra, seguramente, de lo que es esas estructuras, ¿sí? Ahí está Donde vemos cómo hace esa rejilla para poder ahorrar material, pero conformar por afuera un cuerpo sólido, ¿sí? Esto se da con lo que decía Jorge recién, con parámetros se le puede dar el grueso de la capa, el tipo de relleno con el porcentaje que va a utilizar y depende dónde lo va a utilizar. Si esto va a ser mucha fuerza, el relleno tiene que ser mucho mayor. En cambio, si es solamente como soporte, la estructura va a ser de una densidad mucho menor, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa forma ahorramos mucho material. ¿Bien? Decía Jorge también, con respecto al aprendizaje. Nos costó bastante, o sea, establecer por ahí el vínculo con distinta gente. Pero como decíamos hoy de las piezas, que también obtenemos en una página de internet, hay mucha gente que también se suma a esta comunidad y vamos obteniendo mucha información también de internet y compartiendo con otra gente de otro lugar que nos dicen, fíjense en esto, fíjense en lo otro. O sea, el aprendizaje siempre es colaborativo. Siempre terminamos, o sea, una persona que sabe más que uno, termina enseñándole a uno. Y nosotros, a su vez, lo que vamos absorbiendo, lo comunicamos a otras personas. O sea, lo que es respecto a la experiencia. ¿Bien?
Con respecto a los materiales también, bueno, decíamos recién, o sea, hay distintos tipos de materiales. Hay materiales, por ejemplo, que son flexibles, que esta impresora, por ejemplo, nos permite utilizar bien. Hay otro tipo de impresoras especializados para ese tipo de material. Las impresoras normalmente cuando uno compra, normalmente son para PLA o para ABS normalmente, que son los más comunes. Pero hay otro tipo de materiales con distintos tipos de aplicación. Problemas que decíamos hoy, por ejemplo, los carreteles no pueden estar expuestos cuando están guardados a polvo ni a mucha humedad, porque de esa forma, cuando hay humedad, se produce un corte en la impresión. O sea, al haber presencia de agua, baja la temperatura del extrusor y hace que no imprima como debe. Es una de las cuestiones que puede haber. ¿Qué es el extrusor? Bien, la máquina, si nosotros la vemos, está conformada por partes. Bien, esas partes que tenemos ahí es la cama caliente, que se llama, que esta es una plataforma que toma temperatura para poder establecer la correcta adhesión de un material en el lugar. Después tenemos de eso el alimentador, que estaría de arriba, ¿sí? Que en este caso, bueno, está tapado, donde va el rollo de material que decíamos, ¿bien? Y tiene un conductor que hace que ese hilo o ese rollo vaya hacia el extrusor, que es lo que está acá adentro. No sé si se alcanza a ver bien, se puede ver de ahí, es un cabezal de aluminio, ese es el extrusor, el famoso extrusor, que lo que hace es la conformación del plástico, o sea, en realidad lo va a fundir. Con el motor que tiene, que empuja el filamento, se calienta el cabezal y es el proceso de toda inyectora de plástico. Es la temperatura más la fuerza. De esa forma, a través del pico, va a alargar un hilo de plástico y ese hilo de plástico va a formar cada capa para formar el nuevo componente o nueva pieza que vamos a imprimir. Otra de las cuestiones, decíamos, el tema de contaminación. Si ustedes ven, por el costado de la máquina, tiene un filtro la máquina que lo que hace es filtrar las partículas de aire que tiene cuando tiene que refrigerar. ¿Por qué? Porque si se deposita mucho polvo del ambiente dentro de lo que es la capa, se puede llegar incluso a despegar esa capa, logrando que el material no quede adherido y se pueda romper. Este es otro caso de una conformación también. Esto es un sillón que se dibujó, ¿sí? Y después de dibujado se imprimió el modelo. ¿Para qué? Para la maqueta de una casa. Entonces uno puede dimensionar en la casa con las escalas de cómo va a quedar la distribución de los muebles ahí. Bueno, nosotros, si vemos acá, tenemos muchas cosas con las que fuimos probando. Hay tantos objetos decorativos que no nos son de utilidad, pero bueno, para el solo efecto de poder practicar, imprimimos objetos que eran de, digamos, de vista o de decoración. Pero también hay objetos como el cilindro que mostramos recién, que ya no son objetos industriales o que nos sirven a nosotros para practicar. Bien, bueno, aparte de lo que decíamos, de objetos decorativos, la escuela también contribuye a lo que son las entidades públicas. Este es un diseño que se había hecho para la Maratón de Bomberos, ¿sí? Para la coronación de la reina de la maratón. Siempre estamos contribuyendo. Con respecto bueno, a algunos juegos de ajedrez que se realizaron también, por ejemplo acá, para distintas instituciones, o cuando se hace algún viaje para alguna escuela también se les deja como presente. Lo que nos permite también es poder establecer el conocimiento a través del objeto 3D. Esto es un tipo de turbina que se utiliza en las centrales hidroeléctricas. Ya directamente... Si vemos acá, hoy que hablábamos del extrusor, bueno, acá está el extrusor saliendo el plástico por el mismo. ¿Sí? El extrusor ya está caliente y está trayendo el material de la bobina, pasa por el extrusor y este es el grosor del filamento cuando sale ya fundido y va depositando las capas acá en la cama. De esta manera es como trabaja, así es como va saliendo el plástico por el extrusor. Bueno, con la impresión 3D también nos sirve para hacer material didáctico, ¿sí? En este caso una turbina, donde nosotros lo que hacemos es representar cómo estaría conformado dentro de lo que es un generador
de tipo hidroeléctrico. ¿Bien? O también, desde la parte de biología, generar huesos, por ejemplo, ver cómo está conformado el cerebro, toda la parte de la médula y los distintos huesos. Esto en realidad era una maqueta sobre la conducción neuronal, pero bueno, con la ayuda de la impresión 3D nos permite también todo este desarrollo. Bueno, queríamos decirles también que cuando ustedes le dan link, ¿sí? le dan like a la página de la escuela, en estos encuentros, vamos a sortear aquí un juego de ajedrez. Así que denle like y los esperamos a todos con un próximo programa. Bueno, y ahora una cosita que nos olvidamos de decir hoy. Esta impresora tiene una cámara web incorporada y lo que hicimos fue grabar una impresión de un Minion para que sea algo vistoso, que tardó 5 horas, pero lo que hicimos fue el video acelerarlo 32 veces. Entonces le vamos a dejar ahora, al finalizar el programa, un videito que dura alrededor de 6-7 minutos, donde se ve la impresión completa desde cero hasta que termina de imprimir el Minion. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima. Y para terminar, Hernán, te hago una consulta. ¿Qué aplicación tiene la impresión 3D en robótica? Eso te lo cuento la próxima. Sí tenemos aplicaciones, pero te lo voy a contar en otro programa. Hasta luego. Bueno, le damos las gracias a los profes que hoy estuvieron participando en estos encuentros y nos encontramos la próxima vez. House music.
House music.